bien, así que bienvenidos amados en esta mañana de domingo. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. El título de esta prédica es Reconociendo nuestra condición delante de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia de, como hijos de Dios, reconocer cómo estamos delante del Señor. Amén. Reconocer cómo está nuestra condición espiritual, cómo está nuestra condición delante de Dios. Porque lo cierto es de que a veces vivimos como que, como si no pasara nada, como si de repente el Señor no fuese a venir por segunda vez, como si nunca fuésemos a dar cuenta de nuestros actos delante de Dios. Y es como que sin darnos cuenta caemos en una tibieza espiritual. Es como que perdemos muchas veces la conciencia de que habitamos delante de un Dios que es 3 veces santo. Amén. Escucha esto con atención. Si tu pecho no arde al escuchar el nombre de Jesús, es porque todavía hay un velo sobre tus ojos. Wow. Si cada vez que tú no ardes de repente en tu espíritu, en tu corazón, cada vez que mencionas el nombre de Jesús o escuchas la palabra de Dios y tu corazón no empieza a vibrar, no pasa algo dentro de ti, es muy probable de que haya un velo aún sobre tus ojos. Amén. Y esto vamos a realmente a profundizar realmente en esta mañana acerca de la importancia de reconocer nuestra condición espiritual. Quiero que comencemos con Lucas capítulo 24, versículo 30 al 32, por favor, en tu Biblia. Amén. Dice la palabra. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. Versículo 31. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Versículo 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Wow, y el contexto acá de Lucas capítulo 24 es cuando de repente el Señor ya había sido crucificado en la cruz. Y después de eso el Señor ya había resucitado. De repente hay 2 discípulos que estaban camino a Emaús. Y el Señor dice que se les aparece en el camino, pero no se había revelado a ellos. Es como que era simplemente un extraño que se les había acercado y habían empezado a entablar una conversación. De repente empieza a anochecer y estos discípulos del Señor le dicen a este acompañante: mira, ya es de noche, quédate con nosotros a comer. No vaya a ser que te pase algo en el camino y no se ve nada. De repente el Señor se queda con ellos, da gracias por los alimentos, parte el pan. Dice que en ese instante a estos 2 discípulos se les abre los ojos y reconocen que era el Señor Jesús. Amén. Y de repente el Señor dice que desaparece en medio de ellos. Y ellos dicen: wow, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Una constante en la iglesia primera era de que el corazón de los discípulos ardía cada vez de que escuchaban al Señor Jesús. Algo sucedía dentro de ellos que empezaban a vibrar. Es el Espíritu de Dios. Amados, si nuestro corazón no está ardiendo por el Señor, quiere decir que es una bandera roja de alerta, porque por ahí estamos cayendo en una tibieza espiritual, o por ahí en el peor de los casos, nos hemos enfriado. Y alguien te habla de Jesús y y como que sí, qué bonito, ¿no? Pero no, otra cosa es cuando estamos llenos del Espíritu de Dios y tu corazón empieza a arder por el Señor tu Dios. Amén. Amados, cuando comprendas lo que Jesús hizo por ti en la cruz, lo amarás. Cuando realmente viene un entendimiento a tu vida de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, vas a comenzar a amarlo. Vas a empezar a ser agradecido con Él. Pero es importante de que podamos comprender la magnitud de lo que significa el sacrificio de la cruz. Cuando tenemos esa conciencia, esa realidad de que, wow, todo lo que el Señor hizo por mí en la cruz, empezamos a amarlo. El error que cometemos como iglesia es vivir como si nos mereciéramos el cielo, exigiéndole cosas a Dios antes que rendirnos a Él. Quiero que escuches esto con atención una vez más. El error que cometemos como iglesia es vivir como si nos mereciéramos el cielo, exigiéndole cosas a Dios antes que rendirnos a Él. Y realmente qué error, ¿no? Es cuando de repente hay un cristiano que dice: sí, yo me merezco el cielo, ¿no? Y es como que caes en esa comodidad
de empezar a exigirle cosas a Dios sin rendirte delante de Él. Y es como que empezamos a creer, ¿no?, de que Dios tiene que cumplir todos nuestros deseos, lo que queremos, nuestros caprichos. Y si pasamos por pruebas nos enojamos con Él y decimos, ¿por qué a mí? Y si yo oro, si yo me congrego, ¿no? Es como que le empiezas a exigir a Dios y no te das cuenta que estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El error es pensar de que, ya no soy tan espiritual que me merezco el cielo, ¿no? No, ninguno de nosotros nos merecemos el cielo. ¿Por qué? Porque somos terriblemente pecadores. Somos terriblemente dañinos. Es cierto. Es cuando realmente tenemos esa conciencia y esa condición espiritual que le decimos, Señor, te necesito en mi vida. Amén. La próxima vez que creas que te mereces algo de parte de Dios, pensala 2 veces. Amén. Porque lo cierto es de que si no fuese por Jesucristo, realmente nuestra morada sería el infierno, ¿sí o no? Es por eso que tenemos que repensar cómo estamos espiritualmente. Amados, al contemplar al Señor Jesús sangrando en la cruz, entendiendo que ese castigo era el tuyo, tu alma se rendirá ante su majestad. O sea, quiero que por un instante recuerdes cómo el Señor estaba crucificado, ¿no?, en la cruz, en el madero. Ese lugar y ese sufrimiento lo deberíamos haber pasado cada uno de nosotros. Pero el Señor dijo, yo lo voy a soportar por ellos, por los que van a creer en mi nombre. ¿Cuál es el precio que pagamos por el pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Cada vez que nosotros pecamos, hay muerte. Muerte en todo lo que hacemos. ¿Cuál era el perdón para que alguien sea perdonado, ¿no?, antes de Jesucristo? Ir, ¿no?, al altar, frente al sacerdote, ir con una ovejita, una cabra, depende del tamaño de tu pecado, tenías que ir con el tamaño del animalito. La pregunta es, ¿qué culpa tenían los animalitos, sí o no? O sea, el sacerdote tenía que venir, ¿no?, hacer expiación por tus pecados, poner la mano sobre ti y después la mano sobre el animalito y ponerlo en el altar y sacrificarlo. Solo había perdón a través del derramamiento de sangre. Si nosotros viéramos esa escena continuamente, ¿no?, de que van sacrificando, ¿no?, un animalito tras otro por nuestra culpa, realmente tendríamos conciencia de no volver a pecar, ¿no? Tratar de no hacer daño y no ir en contra de la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Quiero que recuerdes este principio. Nadie valora un indulto si no se siente condenado. O sea, nadie llega a apreciar a cabalidad, ¿no?, un indulto si es de que no ha sido condenado. O sea, ¿qué es de repente un indulto? Es un perdón a la condena que has recibido porque has hecho algo malo. O sea, voy a graficarlo de la siguiente manera, ¿no? Cuando de repente cae una persona, ¿no?, que ha cometido, tal vez ha ido en contra de la ley, y de repente lo llegan a apresar, lo llegan a encarcelar, esa persona solo va a llegar a valorar su libertad si de repente recibe un indulto, un perdón a la condena que ha recibido, ¿sí o no? O sea, amados, nadie valora un indulto si no se siente condenado. Si tú no te sientes condenado por tus pecados, es difícil que aprecies el sacrificio de la cruz. O sea, si tú de repente no tienes una conciencia, ¿no?, de que realmente has sido libertado de la muerte del pecado, o sea, no vas a poder agradecerle al Señor en una plenitud como debería hacerse. Es por eso de que no tenemos que olvidarnos cuál es nuestra condición delante de Dios. Amados, tú y yo somos rebeldes por naturaleza, ¿sabías eso? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Ser rebeldes. Por eso en la Biblia se nos describe al ser humano como enemigos de Dios. Porque nuestra carne hace lo que es opuesto a lo que el Espíritu demanda. Y Pablo decía, no, continuamente tengo una lucha espiritual, una batalla dentro de mí, porque quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Y Pablo decía, ¡ay, miserable de mí! Él reconocía su condición espiritual y decía, Señor, te necesito, porque continuamente soy un rebelde en potencia.
Cuando me dicen, no, oremos, busquemos a Dios, no lo hago, ¿no? Cuando me dicen, sí, asistí a un grupo de discipulado, hermano, lee la Biblia, buscar a Dios, digo, mañana, ¿no? Hoy tengo sueño, estoy cansado, el trabajo, mañana empiezan los chicos clases, ¿no? El colegio otra vez, ¿no? Y cuando te da esa pereza espiritual, eres un rebelde en potencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El problema es que no hay convicción de pecado en nosotros. Mucho cuidado con ser cristianos, pero sin convicción de pecado. Aquel que tiene convicción de pecado es aquel que dice, Señor, te confieso mis pecados, Señor, de todo corazón te pido perdón y me arrepiento. Eso es lo que la Biblia menciona, fruto de arrepentimiento. Cuando hay una persona, ¿no? O cuando generalmente me ha tocado ministrar un matrimonio, que de repente uno de los dos fue infiel en el matrimonio, ¿no? Y se busca la restauración de esa relación. Si no hay arrepentimiento de él que ha sido infiel, no se puede hacer nada, porque va a ser un recurrente, no en potencia, 2, 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Un fruto de arrepentimiento cuando alguien ha sido infiel es de que, pero estás tan arrepentido, se te cae la cara de vergüenza, que incluso no quieres ver a ninguna otra mujer o varón, ¿no? Dependiendo obviamente la infidelidad. Ese es un fruto de arrepentimiento, que de repente dices, el celular me hizo caer en pecado y lo rompo, y mi fruto de arrepentimiento es decir, alejarme del pecado y no volver a hacer lo mismo. Amado, la convicción de arrepentimiento la pone el Espíritu Santo. Amén. Yo en esta mañana te estoy guiando a través de la palabra de Dios para que realmente tu condición espiritual pueda establecerse como tiene que ser delante del trono de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que va a poner en esta mañana en tu corazón qué pecados tienes que abandonar, qué es lo que tienes que dejar de hacer delante de Dios que le molesta al Señor. Amén. Amados, dice la Biblia, el que cree que no tiene pecado es un mentiroso. Todos pecamos lamentablemente. Amén. Y esa es nuestra condición. Nota lo que dice Romanos capítulo 5, del 10 al 11, por favor. Romanos capítulo 5, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, desde el versículo 10 al 11. Dice la Biblia, Romanos 5, del 10 al 11. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Wow, ¿y de qué está hablando Pablo acá en Romanos 5? Pablo está diciendo, acuérdense de que antes éramos enemigos de Dios. Quiere decir de que realmente delante de Dios no puede haber pecado porque Dios es santo, ¿sí o no? Amén. Cuando entendemos de que cuando Dios es 3 veces santo y no puede habitar el pecado delante de Él, es cuando empezamos a tener una relación correcta delante del Señor. Pablo está diciendo, acuérdense, antes eran enemigos de Dios. ¿Tú sabes lo que es ser enemigo de Dios? O sea, que Él te pueda destruir, de que de repente te merezcas la muerte. Pero dice, a través de Jesucristo ahora hemos sido reconciliados con Dios. Él nos hizo ahora sus amigos, sus hijos. Tenemos esa reconciliación. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amén. Amados, acá Pablo está haciendo énfasis de que no abuses de la gracia de Dios teniendo una vida indiferente a su voluntad. Si sí has sido reconciliado con Dios gracias a Jesucristo, pero no abuses de la gracia del Señor. ¿Cómo uno puede abusar de esa gracia? Cuando eres indiferente a la voluntad de Dios. Eso es abusar, ¿no?, de la gracia del Señor. Cuando de repente te da lo mismo, ¿no?, si oras o no oras. Te da lo mismo ir a la iglesia o no. Te da lo mismo hacer lo bueno o no. Es lo que en Apocalipsis dice, ¿no? Arrepiéntete de tu indiferencia y vuelve a tu primer amor. Vuelve al primer amor. Arrepentite de verdad de tus pecados. Amados, no vivimos condenados gracias al Señor Jesús, pero vivimos como si Dios no fuera 3 veces santo. Y es porque nos hemos olvidado del temor de Dios en medio de su pueblo.
Muchas veces vivimos sin temor de Dios, ¿no? Cuando de repente tal vez tú estás caminando por la calle y empiezas a tener malos pensamientos, le deseas el mal a alguien, ¿no? Y el Señor dice, ¿te has olvidado de que no hay temor de Dios? Temor de Dios quiere decir que tú estás respetando al Señor profundamente, su palabra, sus mandamientos, y eso te lleva a vivir en santidad. Amados, no pierdas el temor de Dios. Amén. Siempre tengamos una reverencia ante el Señor nuestro Dios, en todo ámbito. Antes de que se te salga una grosería, ¿no?, de los labios porque alguien te hizo renegar, di, uy, Señor, me arrepiento, no, perdón. Y tal vez no lo has pronunciado, pero lo has pensado. También es pecado. Se trata de decirle, Señor, pon guarda en mis labios y en mi mente. Ayúdame a vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Porque eso se trata, amados, realmente tener una vida en el Espíritu. No pierdas el temor de Dios. Satanás lo que va a tratar de hacer es distraerte y decirte, pero no tiene nada de malo, no te preocupes, Dios te ama como eres, ¿no? Cuidado, porque esas son distracciones para no vivir en santidad. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 14, quiero que lo puedas leer por favor en esta mañana. Efesios capítulo 2, del 8 al 14. Nota lo que Pablo está mencionando en esta carta. Efesios 2, del 8 al 14, dice la Biblia: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Wow. Y acá Pablo está diciendo, no, la salvación no es un premio porque tú seas buenito. La salvación no es algo que ninguno de nosotros podría jactarse porque no hemos hecho nada bueno. El único que hizo lo bueno, ¿quién fue? Jesucristo. O sea, no podemos jactarnos de ser salvos por nuestras obras o lo que somos. Solo podemos jactarnos, en lo que decía Pablo, en el sacrificio de la cruz. Yo me jacto en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Amén. Yo no merezco nada, decía Pablo, y es lo que está explicando en este versículo 9 y versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Versículo 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de su circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Versículo 12. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en ese mundo sin Dios y sin esperanza. Versículo 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Versículo 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¡Wow! Y acá Pablo, ¿no?, desde el versículo 8 al 14 está dando una doctrina, ¿no?, pero realmente muy importante acerca de entender que en primera instancia nosotros no merecemos nada. Solo a través de Jesucristo somos algo. ¿Alguna vez tú te has topado, ¿no?, con una persona que dice, esta persona no es nadie, ¿no?, si no fuese por su familia, su apellido, su trabajo, lo que tenga, ¿no? Lo cierto es que nosotros somos nada sin Jesucristo. Así es. Tú eres nada sin el Señor, sin su gracia. Amén. Por eso dependemos en todo tiempo del sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso Pablo dice, nadie se jacte de sus buenas obras. Amén. Y Él dice a continuación, ustedes habían sido apartados de Dios, pero ahora han sido reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. Amén. Y Él derribó ese muro de separación
que había entre Dios y los hombres. Y es acá cuando de repente te pongo el ejemplo del huerto de Getsemaní. ¿Cuántos nos acordamos cuando en el huerto de Getsemaní el Señor estaba orando intensamente y producto de esa intensidad el Señor empezó a derramar gotas de sangre en medio de su frente? ¿Sí o no? Amén. O sea, clínicamente está comprobado que cuando el ser humano está bajo presión, estas venas que tenemos en la frente se pueden llegar a romper y empiezas a sangrar. Imagínate la presión que tenía el Señor antes de ir a la cruz, que empezó a derramar gotas de sangre. El sudor en la frente con gotas de sangre significa que Jesús ve la justicia de Dios concentrada. O sea, estaba el Señor a punto de ir a la cruz una noche antes. Él está orando y él decía, voy a ir a la cruz. ¿Pero por qué sudaba gotas de sangre? Porque por primera vez él iba a ver la justicia de Dios concentrada. Y escucha esto. Él ve a un Dios que es 3 veces santo. Y Jesús se convertiría en el receptáculo de la inmundicia de la humanidad. Será tanta la presión que el Señor sentía y decía, sobre mí va a venir toda la inmundicia de este planeta y me voy a presentar delante de Dios. Y ahí iba a experimentar por primera vez la justicia de Dios. Por eso, si entendemos a cabalidad, amados, lo que el Señor hizo por nosotros, nuestra vida cristiana sería otra. Seríamos más consagrados al Señor, lo amaríamos, nuestro corazón vibraría cuando alguien pronunciaría el nombre de Jesús. Y diríamos, wow, es el Señor, y algo saltaría en medio nuestro. Amén. Amén. Oh, amados, quiero que escuches esto con atención. Al comprender que esas gotas de sangre fueron por llevar tus pecados personales en la cruz, entonces empezarás a experimentar su verdadero amor. Cuando tú no empiezas a comprender, wow, esas gotas de sangre que el Señor derramó por mí, empiezas a tener una comprensión espiritual de lo que significa experimentar el amor de Dios. Es que solo cuando alguien da su vida por ti, puedes llegar realmente a conocer cuánto te amaba, ¿sí o no? En la Biblia dice, no hay mayor amor que que dar la vida por los hermanos. Solo ahí uno puede decir, wow, esta persona me amaba, ¿no? Porque ha dado su vida. Pero es como que de repente, ¿no? Algo te estaba por suceder a ti y alguien viene y pone su pecho, ¿no? Para que le llegue a él la bala y no a ti. Es lo que el Señor hizo, pero multiplicado por 1000 por cada uno de nosotros. Oh, amados, Jesús experimentó el infierno, que es la ausencia total de la presencia de Dios, para que tú puedas heredar el cielo. Una vez más esto, quiero que lo recibas en tu corazón. Jesús experimentó el infierno, que es la ausencia total de la presencia de Dios, para que tú puedas heredar el cielo. Cuando el Señor se hizo pecado por nosotros en la cruz, Él experimentó el infierno. Cuando Él se hizo pecado, la presencia de Dios dejó de experimentarla. Y es por eso que Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Será de que el Padre lo había abandonado en ese instante? O sea, literalmente no, porque el Padre estaba pendiente del sacrificio. Pero el Señor había dejado de sentir la presencia porque el pecado nos aparta de Dios. Mientras más peques, más te vas a acostumbrar a habitar sin la presencia de Dios. Por eso cuando uno experimenta la presencia de Dios sobre su vida, son tantas las ganas de atesorarla, que al más mínimo error es como que tú estás conteniendo, no sé, agua, ¿no? Y no quieres, no sé, de repente que desperdiciar el agua que estás agarrando, no sé, porque sabes que apenas te choques, no sé, y rompa, no sé, la tinaja que estás llevando o no sé, el envase de vidrio, eso va a empezar a ¿qué? A provocar que el agua se desparrame. Lo mismo ocurre cuando hay alguien que es portador de la presencia de Dios. No quieres hacer el más mínimo pecado porque sabes de que eso te puede apartar de la presencia del Señor. Eso es vivir en santidad. Solo aquellos que han experimentado la presencia de Dios la atesoran y dicen, uy, no voy a pecar porque si no la puedo perder. Es lo que la Biblia dice, atesorando lo que el Señor ha hecho por nosotros, cuidándolo, protegiéndolo, porque es algo que si pierdes, estás perdido. Por eso tengamos
amados, conciencia de lo que realmente el Señor ha hecho por nosotros. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amén. Amados, entender el sacrificio que el Señor Jesús hizo por ti te cambia la perspectiva de vida. Amén. Cuando realmente comprendes lo que Jesús hizo por ti, tu vida no es la misma. Le dices, Señor, gracias, porque yo debería ser sido crucificado, yo debería haber, no sé, experimentado la corona de espinas, a mí me deberían haber ultrajado. Oh, amados, que el Señor opere con su Espíritu en nuestro corazón en esta mañana. Amén. Para terminar, amar a Jesús es la gratitud de un náufrago que ha sido rescatado de las profundidades del mar. Una vez más, amar a Jesús es la gratitud de un náufrago que ha sido rescatado de las profundidades del mar por alguien que murió en el proceso. ¿Tú te imaginas a un náufrago, ¿no?, en medio del océano? Está perdido, o sea, la deriva, está flotando con el sol, no puede beber el agua porque es súper salada y no le queda esperanza de vida alguna. Pero solo, obviamente, cuando alguien viene y lo rescata, tiene gratitud porque estuvo a punto de perecer. Es lo que el Señor hizo por nosotros. El pecado se vuelve aborrecible porque entiendes que fue eso lo que clavó a tu mejor amigo en el madero. El pecado se vuelve aborrecible en tu vida cuando entiendes que eso fue lo que clavó a tu mejor amigo en la cruz, a tu Salvador, a tu Señor, al Señor Jesús. Amén. Pero cuando pecas deliberadamente, es que no hay conciencia de santidad en nuestras vidas. Ojo, muchos han pasado en la vida conociendo la doctrina, pero sin conocer al Salvador. ¿Sabías eso? Hay muchos teólogos, ¿no?, en la tierra. Hay mucha gente, ¿no?, que conoce la Biblia, pero que nunca ha conocido al Salvador. Amados, han tenido a Cristo en la cabeza, pero no en el corazón. Hay gente que tiene, ¿no?, a Jesucristo en la cabeza, intelectualmente, pero nunca lo ha tenido en el corazón. Y es lo que el Espíritu Santo quiere cambiar en esta mañana en medio nuestro. Que realmente seamos hijos de Dios, seamos cristianos, pero de verdad, como la iglesia primera, y no cristianos de conocimiento, no cristianos filósofos, no cristianos de doctrina, sino cristianos que vibran por el nombre de Jesús, vibran por Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos están recibiendo eso? Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y decirle, gracias, Señor, porque tú me has rescatado. Gracias, Señor, porque tú has hecho por mí.